Mi hermana ha tenido siempre envidia, y hace de todo para poder apropiarse de la vida que tengo. Siempre me consideré una mujer afortunada. Tenía un matrimonio estable, un esposo que me amaba y una vida tranquila que, aunque no era perfecta, me llenaba de gratitud. Desde pequeña, había aprendido que las cosas no se daban fácilmente y que debía trabajar por lo que quería. Quizás esa filosofía de vida fue la que me llevó a construir el hogar que tenía, lleno de cariño y estabilidad. Sin embargo, nunca imaginé que la mayor amenaza para mi felicidad no vendría del exterior, sino de alguien que compartía mi propia sangre. Mi hermana y yo crecimos bajo el mismo techo, pero éramos tan diferentes como la noche y el día. Ella, siempre rebelde, con un temperamento fuerte y un aire competitivo que parecía consumirla. Yo, en cambio, era más tranquila, más inclinada a evitar conflictos y buscar soluciones. Esa diferencia nos unió de niñas, pero con los años, algo cambió. Después de casarme, comenzó a notar una actitud extraña en ella. Parecía observarme con un brillo en los ojos que no era de alegría ni orgullo. Era algo más oscuro, algo que me inquietaba, aunque intentaba convencerme de que eran ideas mías. La gota que colmó el vaso fue su insistencia en visitarnos constantemente, a veces sin avisar, y la manera en que se comportaba con mi esposo, Marcelo. Aunque él nunca le dio motivos para pensar que podía tener algo con ella, mi hermana parecía disfrutar poniéndose en el centro de su atención. Al principio, lo tomé como simple necesidad de afecto. Tal vez se sintió sola, pensé, y necesitaba compañía. Pero con el tiempo, sus acciones comenzaron a ser más descartadas. Se quedaba a cenar sin ser invitada, hacía comentarios despectivos sobre mí frente a Marcelo, e incluso llegó a cuestionar decisiones que habíamos tomado juntos. El primer gran conflicto ocurrió cuando una noche encontré a mi hermana en nuestra sala, hablando con Marcelo mientras sostenía una copa de vino. Hasta ahí todo parecía normal, pero el tono de su conversación y la forma en que reía, exageradamente coqueta, me hicieron sentir incómodo. Cuando entró en la habitación, su sonrisa desapareció, y un destello de molestia cruzó su rostro. Marcelo, por otro lado, parecía ajeno a la tensión que empezaba a crecer entre nosotras. Pronto, pequeñas coincidencias comenzaron a ocurrir, documentos importantes desaparecían de mi escritorio, planos que había organizado con Marcelo se desmoronaban misteriosamente, y chismes malintencionados empezaron a circular en mi círculo cercano. Todo esto apuntaba a una sola persona, mi hermana. Fue entonces cuando decidí enfrentarla, aunque con sutileza. Le pregunté directamente si había algo que le molestara, algo que quisiera decirme. Ella, con su habilidad para manipular cualquier situación, fingió estar ofendida. Su respuesta fue tan convincente que casi me hizo dudar de mis propios pensamientos. Pero mi intuición seguía alertándome. El golpe más fuerte llegó un día en el que Marcelo y yo discutimos por algo que parecía insignificante. Mientras intentábamos resolverlo, mi hermana apareció, como si hubiera estado esperando ese momento. Con comentarios cargados de veneno disfrazado de preocupación, sembró más dudas entre nosotros. Marcelo, cansado de la tensión, salió a tomar aire, y yo me quedé con un nudo en el estómago, sabiendo que mi hermana había logrado lo que quería, crear una grieta entre nosotros. A partir de ese día, comencé a tomar medidas. Empecé a observarla con más atención, a analizar cada palabra que decía, cada movimiento que hacía. Sabía que no podía permitir que destruyera lo que había construido con tanto esfuerzo, pero al mismo tiempo, me dolía profundamente que alguien a quien consideraba que mi familia pudiera ser capaz de tanta crueldad. Lo peor de todo era que no sabía hasta dónde estaba dispuesta a llegar. ¿Cuál sería su próximo movimiento? ¿Qué más estaba dispuesta a hacer para tomar lo que no le pertenece? Las preguntas me atormentaban, y la sombra de la traición se cernía sobre mi hogar, amenazando con destruirlo todo. Esta era solo la calma antes de la tormenta. Lo sentí en cada fibra de mi ser. Y aunque estaba decidida a proteger a mi familia, sabía que el enfrentamiento que estaba por venir no sería fácil. A medida que pasaban los días, la tensión en mi hogar se volvía palpable. Marcelo comenzaba a mostrarse distante, y aunque me esforzaba por mantener la calma, la intriga y el dolor me consumían. Mi hermana, por su parte, parecía disfrutar del caos que había provocado. Su presencia era cada vez más constante, como una sombra que se alargaba a medida que el sol bajaba. Yo intentaba actuar como si nada sucediera, pero la verdad era que mi mundo se estaba desmoronando. Una noche, mientras ordenaba la casa, encontré algo que me dejó helada, un recibo de un restaurante caro, fechado la semana anterior, el mismo día que Marcelo me había dicho que trabajaría hasta tarde. Lo primero que pensé fue que podría haber sido una reunión de trabajo, pero la dedicatoria escrita en el reverso del recibo me hizo temblar. Gracias por la noche maravillosa. TQM, S. Mi corazón dio un vuelco.
Esa inicial no podía ser de nadie más que de mi hermana. Las dudas comenzaron a devorarme. ¿Era posible que Marcelo me estuviera traicionando con ella? Aunque la idea me parecía impensable, las piezas comenzaban a encajar. Decidí no confrontarlo de inmediato. En lugar de eso, me propongo encontrar pruebas. Si quería proteger mi matrimonio, necesitaba saber hasta dónde llegaba su traición. Empecé a seguir sus movimientos más de cerca. Revisaba sus mensajes, escuchaba conversaciones a escondidas. Incluso llegué a fingir que salía de casa para quedarme vigilando. Fue entonces cuando descubrí algo que confirmó mis peores temores. Una tarde, mientras Marcelo creía que yo estaba en el supermercado, escuché su voz desde el patio. Hablaba por teléfono, y aunque no mencionó nombres, las palabras que decían eran suficientes para romperme el alma. No puedo hacerlo ahora, está aquí. Pero ¿sabes lo que siento por ti? Por favor, espera un poco más. Mi pecho se llenó de una rabia que no podía contener, pero me forcé a no actuar impulsivamente. En lugar de eso, decidí enfrentar a mi hermana directamente. Esa misma noche, la invité a cenar a casa, encontrando que todo estaba bien. Mientras hablábamos, no pude evitar observarla con otros ojos. Cada gesto, cada palabra suya me parecía calculada. Cuando finalmente estuve lista, le solté la pregunta que llevaba días atormentándome: ¿estás intentando destruir mi matrimonio? Su reacción fue exactamente la que esperaba. Negó todo, fingió estar ofendida, incluso derramó unas lágrimas para convencerme de su inocencia. Pero sus ojos la delataron. Había un brillo de satisfacción en ellos, como si disfrutara viendo cómo me desmoronaba. Fue entonces cuando me di cuenta de que no podía razonar con ella. Estaba completamente cegada por su envidia, dispuesta a cualquier cosa para tomar lo que era mío. A partir de ese momento, las cosas escalaron rápidamente. Marcelo y yo discutíamos casi a diario, y aunque él intentaba calmarme, su falta de transparencia solo empeoraba la situación. Mi hermana, por su parte, no dejaba de entrometerse, llegando incluso a aparecer en reuniones familiares para sembrar más discordia entre nosotros. La situación llegó a un punto crítico cuando descubrí que ella había estado difundiendo rumores sobre mí, insinuando que yo era la culpable de los problemas en mi matrimonio. Mis propios amigos comenzaron a alejarse, creyendo las mentiras que ella había contado. Me sentí completamente sola, atrapada en una red de traiciones tejida por alguien a quien había amado y protegido durante toda mi vida, pero no estaba dispuesta a rendirme. Sabía que, si quería salvar lo que quedaba de mi familia, tenía que tomar el control. Ya no podía permitirme ser la víctima en esta historia. Era hora de enfrentarlos a ambos y exponer la verdad, sin importar las consecuencias. Mi hogar, mi matrimonio y mi dignidad estaban en juego, y estaba dispuesta a luchar por ellos hasta el final. Había llegado el momento. Mi paciencia estaba agotada, mi dolor transformado en una determinación que jamás había sentido. Decidí que aquella noche pondría fin a la tormenta que había azotado mi vida. El escenario sería perfecto, una cena familiar que yo misma organizaba. Invité a todos, incluidos Marcelo y mi hermana, con la excusa de recuperar la unión familiar, pero en realidad, planeaba revelar toda la verdad delante de quienes realmente importaban. La noche comenzó con una falsa armonía. Mi hermana llegó con su característico aire de superioridad, luciendo un vestido que sabía que me molestaría por lo llamativo. Marcelo, como siempre, estaba distante, evitándome la mirada, algo que había hecho cada vez más a menudo en los últimos meses. Yo, sin embargo, mantendría una fachada tranquila, servía la comida, sonreía y me aseguraba de que todos estuvieran cómodos, pero por dentro sentí un huracán. Cuando todos terminaron de cenar y la conversación empezaba a volverse rutinaria, golpeé suavemente mi copa con un tenedor para llamar la atención. El sonido metálico resonó en el comedor, y todas las miradas se posaron en mí. Mi corazón latía con fuerza, pero me mantuve firme. Era el momento de hablar. Con una voz clara, comenzó a exponer lo que había descubierto. Primero mencioné los rumores de que mi hermana había estado difundiendo sobre mí, observando cómo sus ojos se ensombrecían al darse cuenta de lo que estaba por venir. Luego habló de los mensajes, de las citas y del comportamiento de Marcelo. Sus expresiones cambiaban con cada palabra que salía de mi boca, pasando de la incredulidad a la culpa, y finalmente al miedo. Mi hermana intentó interrumpirme varias veces, pero la ignoré. Cuando finalmente calló, saqué mi prueba final, las grabaciones de sus conversaciones. Había instalado cámaras y micrófonos en la casa, algo que jamás pensé que haría, pero que ahora me daba el poder para exponer sus mentiras. Las voces eran inconfundibles, Marcelo y ella, planeando cómo manipularme y dividir a nuestra familia. La sala quedó en un silencio sepulcral.
Mi madre me miraba con los ojos llenos de lágrimas, mientras mi padre se veía más furioso que nunca. Mi hermana se levantó de golpe, gritando que todo era un montaje, pero nadie le creyó. Su desesperación era evidente. Marcelo, por otro lado, permaneció sentado, incapaz de articular una sola palabra. Su traición estaba expuesta, y no había forma de negarla. Tomé aire y, con una voz firme, les dije que había terminado. No solo con ellos, sino con el papel de víctima que había jugado durante tanto tiempo. Les dejé claro que no iba a permitir que nadie más controlara mi vida. En ese momento, sentí un peso levantarse de mis hombros. Era como si, al exponer su traición, hubiera liberado algo que llevaba años oprimiéndome. Al día siguiente, Marcelo intentó hablar conmigo, pero lo detuve antes de que pudiera decir una palabra. Ya no había nada que discutir. Había iniciado los trámites para el divorcio y planeaba comenzar una nueva vida lejos de todo ese drama. Mi hermana, por su parte, desapareció por completo de nuestras vidas. Algunos decían que se mudó a otra ciudad, otros, que se quedaron aislados y solos. No me importaba, con el tiempo, aprenderá a sanar. Mi hijo y yo comenzamos de nuevo, construyendo una vida llena de amor y tranquilidad. Mirando hacia atrás, me doy cuenta de que aquella tormenta me hizo más fuerte. Me liberé de quienes solo buscaban destruirme y descubrir mi verdadero valor. Finalmente, comprendí que no necesitaba a nadie más para ser feliz.